El Espíritu Santo en la historia y en la iglesia contemporánea. El Espíritu Santo en la historia de la iglesia, su desarrollo teológico, el papel del Espíritu Santo en el cristianismo contemporáneo, ¿no? Ya está, ¿no? Hemos visto los asistentes, ya está. Bien. Nosotros hemos estado viendo de que el Espíritu Santo se ha manifestado en el Antiguo Testamento, ¿no? No es de una manera así clara y contundente con el término Espíritu Santo, ¿no? Sino con otros términos. Y en el Nuevo Testamento hay diferentes términos también que se ha visto que el Espíritu Santo se manifiesta. Ya murió el Señor Jesucristo, ya se fue a la presencia del Padre y hoy está en su otro oficio, ¿no? De intercesor de cada uno de los hijos de Dios, su iglesia, su pueblo. Entonces, a la partida del Señor Jesucristo, se va a dar el inicio de la era apostólica, ¿no? Habíamos mencionado que a ver, ¿se me escucha? Bueno, ya, a ver un ratito. Entonces habíamos mencionado de que el libro de lo que nosotros conocemos, los hechos de los apóstoles, más bien sería los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Sí, los personajes que van a ser usados son los apóstoles y prácticamente desde el año 33 o 35, 37, por ahí varían las fechas, serían hasta el año 100, sería la era apostólica, ¿no? Se va a realizar en esta era, ¿qué cosa? El ministerio de los apóstoles, que está registrado en el libro de los Hechos. Se va también mencionar, ¿no? Las cartas escritas por ellos, no todos, pero sí principalmente por los evangelistas que van a escribir, Pedro, Pablo, ¿no? Mayormente Pablo y algunos otros apóstoles. Entonces, esta era la era apostólica. Se dice que el último que muere de los apóstoles es el apóstol Juan, ¿no es cierto? Bien. Entonces, hasta el año, ellos son los que van a poner el fundamento, como dice la Biblia, ¿no? El fundamento de la fe cristiana. Entonces, todo lo que sabemos acerca de Cristo, acerca del Padre, acerca de Jesucristo, su obra, están registradas ¿en dónde? En los escritos de estos apóstoles, principalmente Pablo, ¿no? Entonces, ese es el ministerio importantísimo. ¿Estuvo el Espíritu Santo con ellos? Por supuesto que sí. Entonces, ellos son los que van a dar la doctrina correcta, ¿no? Lo que llamamos la ortodoxia, ¿ya? La doctrina ortodoxa, ¿no? Lo que nosotros decimos. Entonces, otra enseñanza que no hayan escrito los apóstoles, entonces nosotros lo consideramos como doctrina distorsionada. Toda la enseñanza de los apóstoles para nosotros es palabra de Dios, ¿no? Todo lo que ellos nos enseñan, nosotros creemos de que el Espíritu Santo obró inspirándoles a ellos. Y así tenemos la doctrina correcta, ¿no? La doctrina de parte de Dios. Entonces, creo que no hay dudas con respecto a ello, ¿no? Nosotros. Luego de ellos que van haciendo su ministerio, como el Señor les mandó, van a hacer la obra de discipulado también, de predicar el Evangelio. Entonces aparecen en escena los padres apostólicos. ¿Tienen idea quiénes son los padres apostólicos? Yo pienso que sí, porque ustedes ya han estudiado historia de la iglesia, ¿no? Historia de la iglesia primitiva, me parece, ¿no? Entonces, ya tienen ustedes ideas sobre los padres apostólicos.
por si acaso, no son los papás de los apóstoles. ¿Quiénes vendrían a ser los padres apostólicos? ¿Recuerdan alguien, a ver, que pueda participar? ¿A quiénes se les dicen los padres apostólicos? Apóstoles, Sí, Pedro, Juan, Pedro, Juan, no. Cuando estamos hablando de la era apostólica, ahí está Pedro, Pablo, Juan, a los que ¿no? escritores, sí, tiene razón. Ahora, los padres, hemos dicho que cuando estoy poniendo ahí la era apostólica, estamos refiriéndonos a los apóstoles del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. No está, ¿no? Físicamente no está. ¿Quiénes quedaron? Los 11 más Matías, que fue elegido luego, y luego Pablo, que fue, ¿no? El nuevo convertido, el apóstol para los gentiles, ¿no? Entonces, el libro de los Hechos nos muestra esa actividad de ellos, el Espíritu Santo usándolos a ellos, ¿no? En la extensión del Evangelio, la obra misionera de predicar el Evangelio. Pero no solamente ellos predican, sino también ellos escriben, ¿no? Son escritores. ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, el fundamento de la fe cristiana es Cristo, los apóstoles y los profetas, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Entonces, cuando estamos hablando de la era apostólica, estamos refiriendo a los apóstoles de Cristo, que han quedado vivos y están haciendo la obra de extensión del cristianismo. Ahora, ellos ya van a tener relación con un grupo de personas que se les va a llamar los padres apostólicos. O sea, ya no me pueden decir ustedes Juan, Pedro, Pablo, no, porque ya estamos hablando de la era apostólica. ¿Quiénes vienen a ser los padres apostólicos? Son los que recibieron las enseñanzas de los apóstoles, pastor. Muy bien, ¿no? Algunos se dice de que han tenido trato directo, ¿no? Han escuchado directamente, han sido sus discípulos de los apóstoles que quedaron vivos, ¿no? Entonces, que han sido discipulados, que han aprendido de la boca mismo de los apóstoles. Entonces, a ellos se les llama los padres apostólicos, ¿ya? A todo este grupo de hombres que luego van a ellos también escribir, ¿ya? Entonces, a los que han conocido, han tenido trato directo con los apóstoles o, ¿no es cierto?, que han aprendido de la enseñanza de ellos, entonces se les considera y se les llaman los padres apostólicos. Pues bien, entonces, solo para hacerles recordar a ustedes, hay algunos padres apostólicos, ¿no? Como Bernabé, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis, el autor de la Didache o Didaje, como quieras pronunciarse, el autor del Pastor de Hermas, es un escrito, el autor también de la carta de Diogneto, ¿no? Entonces, a todo este grupo de personas se les llama y se les considera los padres apostólicos, ¿ya? Algunos se añade, algunos más, pero no nos olvidemos que estamos hablando de siglo I y siglo II, ¿no? Entonces, estos padres apostólicos, se dice que más o menos desde el 95 hasta principios del siglo II, ¿ya? Entonces ellos se les considera así, ya padres apostólicos, porque han tenido un trato directo o han sido discipulados o han aprendido directamente de los apóstoles, han sido discípulos de los apóstoles, ¿no? O discípulos de los apóstoles también. Entonces, ya más lejos, ¿no? Ya avanzado el siglo II,
ya no se les considera a ellos como padres apostólicos, ya, sino a aquellos que han tenido trato cercano con los apóstoles, ya, esa es la idea. Una vez que ya los apóstoles murieron, ya no hay pues ya apóstoles, ¿no? Entonces, estos padres apostólicos también van a tener sus discípulos y así sucesivamente. Ahora, estos padres apostólicos van a continuar, ¿ya con qué? Con el testimonio ortodoxo de los apóstoles. O sea, ellos van a continuar enseñando, escribiendo, reforzando, animando a la iglesia con respecto a qué? A la doctrina que los apóstoles les dejaron. ¿Ya? Van a continuar. Entonces, no hay. Bien. A ver. De pronto apareció con respecto, ¿ya? Así como apareció digamos, el cristianismo crecía, pero también empezaron a aparecer muchas herejías, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos las escrituras de los apóstoles para poder distinguir, esta es la sana doctrina y esta es una tergiversación de un tema X, ¿no? Entonces, ya en los escritos de los apóstoles se percibe algunos grupos heréticos, enseñanzas no correctas, ¿no? Por ejemplo, el judaizar, ¿no? Pablo va a enfrentarse a los judaizantes que quieren volver al tema de la ley, ¿no? Juan también se va en sus escritos, va a enfrentarse a los gnósticos, ¿no? Enseñando la doctrina correcta. Pues bien, como nosotros estamos hablando sobre el Espíritu Santo, apareció también un movimiento ya que se llama el montanismo. Apareció un hombre que había estado en el mundo, ¿ya? Y él era muy religioso, era un pagano, se llamaba Montano. Y Montano, a convertirse a Cristo, desde muy temprano, va a experimentar, dice él, la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, y él se va a catalogar como que él es el Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo mencionó en Juan de que va a venir, ¿no? El Espíritu Santo a cada una de las personas, entonces él se consideraba que Dios estaba hablando por él, ¿ya? Entonces, que él estaba teniendo revelaciones iguales o superiores de los apóstoles. O sea, las escrituras no eran suficientes. Las escrituras de los apóstoles no eran suficientes porque para él había nuevas revelaciones que estaba Dios haciendo, porque él era ese el Espíritu Santo manifestándose. Ahora se dice que hablaban en lenguas, él estaba rodeado de dos mujeres, sus profetisas, ¿no? Maximila y Priscila eran sus brazos derechos y ellas hablaban también por el Espíritu Santo, ¿no? Y empezaron a decir de que muy pronto va a venir ya Cristo. La ciudad, la Jerusalén celestial va a descender a su pueblo. Ellos eran de Frigia, en lo que hoy es Turquía, y entonces en uno de esos pueblitos va a descender la Jerusalén celestial. Cristo va a venir, ¿ya? Otras personas no reciben esa inspiración, solamente ellos. O sea, en ellos solamente está obrando el Espíritu Santo, mencionaban ellos, ¿no? Pues bien, entonces los padres apostólicos ya siempre han estado ellos enseñando la doctrina apostólica. Y es por eso de que las autoridades cristianas de ese tiempo van a atacar esa enseñanza que no es correcta.
Los escritos de estos padres apostólicos ayudaron para que se cortara con esta mala enseñanza. No era correcto, ¿no? Porque Montano se creía que él era el depositario, él se decía que él era el paracletos, él, ¿comprenden? Y de que Dios solamente por medio habla, no hay otro más. Entonces, esto es una doctrina antiapostólica. No dice así los apóstoles. Entonces, los padres apostólicos contribuyeron, ¿no? Reafirmaron la doctrina del Espíritu Santo conforme fue enseñada por los apóstoles. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, ¿no? Los cristianos, en este caso los padres apostólicos, ellos enseñaban de acuerdo a conforme los apóstoles les enseñaron a ellos. Y también ellos practicaban la fórmula bautismal, ¿no? ¿No? Este versículo que nosotros conocemos, ¿no? De la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta era la forma bautismal en el cual de que se reconocía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Nadie es inferior, ¿no? Entonces, esta forma bautismal corroboraba de que el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre, tan Dios como el Hijo. ¿Ya? Entonces, en la fórmula, al usar ellos la forma bautismal, están corroborando la enseñanza de los apóstoles. Esta era una forma, ¿no? De decir, nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ya? Reconocen a la Trinidad. Y dentro de la Trinidad no hay nadie inferior, no hay nadie superior. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque cada creyente que en aquellos tiempos se bautizaban, al practicar esta fórmula bautismal trinitaria, era un testimonio de que se está aceptando que Jesucristo, que es Hijo de Dios, el Padre y Espíritu Santo, son uno. Nuestro Dios es uno, pero también nuestro Dios es trino. Por otro lado, también, ¿ya? Estaba de por medio ¿qué? El credo de los apóstoles. A través del credo de los apóstoles, los cristianos de aquel entonces también estaban dando testimonio de ¿qué? De la fe ortodoxa, la fe correcta, ¿ya? En Cristo, la fe correcta sobre Dios, la fe correcta sobre el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no pensemos de que el credo es de la Iglesia Católica Romana. Ustedes como estudiantes no pueden creer eso, ya no deben creer, ¿no? Ay, en la iglesia tal han recitado el credo de los apóstoles, son católicos. No es así. Estamos hablando siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, ¿no? Todos estos siglos no existe todavía esta división que nosotros creemos. Se conoce como la Iglesia Católica, ¿no? Católica romana, no, sino Iglesia Católica, nada más, ¿ya? Como la Iglesia Universal, el cristianismo. ¿Y qué dice el credo? Ya la sabemos, ¿no? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, ya o católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Pregunta, ¿ya? Pregunta, ¿en qué parte de este credo, a ver, se está demostrando que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es un sentir, sino una persona? ¿Dónde? A ver, ¿quién? Cuando menciona, pastor, en su nacimiento de la Virgen, por la Virgen María, y padeció el poder como una persona normal. A ver, ¿dónde dice, a ver, padeció bajo el poder de Poncio Pilato? Fue concebido por gracia del Espíritu Fue Santo. concebido de Dios. Muy bien, claro. Solo, ¿no es cierto?, los seres humanos pueden concebir, ¿no? Entonces al Espíritu Santo acá se le está dando esa categoría de persona, ¿no? Exacto. Exacto. El aire no concibe, no puede hacer eso, ¿no? Entonces, muy bien, ¿ya? Entonces, al mencionar acá que Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo, ya el credo nos está hablando de que que el Espíritu Santo no es un algo, no es un esto, ¿no? Sino más bien es una persona. Porque una persona, y habla la Virgen María, para que la Virgen María pues, salga concebida, no puede ser concebida por el aire, ¿no? Entonces, ha sido una persona, en este caso, una persona santa, espiritual, llamado el Espíritu Santo. Entonces, este credo nosotros sabemos que más o menos, algunos dicen que ha sido el siglo III que se compuso, que no se vio, pero lo importante es eso, de que los cristianos de aquellos tiempos tenían claro de que el Espíritu Santo es divino, que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, en la forma bautismal se está, digamos, confesando. A través del credo se está confesando quién es el Espíritu Santo. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿Ya? Entonces, a través de este credo, podemos ver de que se reconoce al Espíritu Santo como que es Dios igual al Padre, igual al Hijo. ¿Ya? El Espíritu Santo, eso no se olviden porque seguro va a venir en el examen, ¿ya? ¿Ya? Que el Espíritu Santo es persona y a la vez es Dios. Bien. Ahora vamos a ver un video que seguramente ustedes conocen, ¿no? Acá acerca de este presentador, que nos va a ayudar un poquito más, ¿ya? Porque no solamente estuvieron los montanistas, ¿ya? Hubieron muchas herejías que empezaron a surgir. Pastor, una pregunta. Sí. Quizás antes que adelante, queremos que quede claro esto del que el Espíritu Santo, ¿no? Pero vayamos a Lucas para entenderlo, porque en Lucas el capítulo 1, ¿no? Porque María dice, ¿no? ¿Cómo es esto? Si no he conocido varón, dice. Entonces, en el versículo 35 del capítulo 1 de Lucas, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, también el Señor
el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, tocando este curso, pastor, ¿cómo es en una manera más explícita para poder entenderlo? Porque estamos tocando la doctrina del Espíritu Santo. Bueno, no podemos explicar el tema específicamente, ¿no? Porque todos nosotros sabemos de que tiene que haber la participación de un óvulo y un espermatozoide para que un ser se dé, ¿no? Y en este caso, el Espíritu Santo es creador. No nos olvidemos que es Dios. Entonces, la participación del Espíritu Santo tiene que haberse unido, ¿no? Al vientre de María para poder el Espíritu permitir que el Hijo se encarne, ¿no? Tome forma humana. O sea, no hay detalles en la Biblia como para poder nosotros hablar, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos que es un misterio, la Trinidad es un misterio, la encarnación. No tenemos detalles para más allá hablar, ¿no? Eso es lo que podría decirle, ¿no? De que sí, el Espíritu Santo se ha participado dentro de la creación, entonces el Espíritu Santo ha creado un cuerpo para Jesús, ¿no? Dentro del vientre de María. Sí, Cristian, ¿algo quieres? Sí, justo, pastor, lo que comenta Javier es algo cierto, ¿no? Y yo también lo he entendido, justo es el pasaje, muchos lo mencionan cuando hablan del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí vemos que el ángel Gabriel habla con María, ¿no? Le da una explicación sobre algo lógico, natural. ¿A qué me voy? Que aquí el Espíritu no solo interviene como instrumento de vida en María, sino también como lo podríamos decir un vehículo divino de la encarnación, ¿no? Porque Jesús no sería el fruto de un hombre normal, es sino una acción directa por el Espíritu Santo. Y ahí vemos digamos, la encarnación, la divina encarnación por medio del Espíritu Santo. Claro. Bueno, eso es lo que yo entiendo en ese pasaje justo de que leyó Javier. Gracias. Así, hermano, esa es mi limitación para responderle, que no hay más detalles, ¿no? Solamente a lo que el ángel le responde a María, porque es lógico en la mentalidad de María, como la de nosotros también, porque para que una chica salga embarazada, tiene que haber un espermatozoide, ¿no? Que fecunde. Entonces, ¿cómo lo hizo el Espíritu Santo? ¿Cómo en sus detalles? No sé. Bien, continuamos. Ya vamos a ver un pequeño video que nos muestra de que la iglesia desde el inicio ha enfrentado una cantidad de herejías, ¿no? Entonces vayan pensando ustedes, ¿el Espíritu Santo estuvo trabajando ahí? ¿O de qué forma fue el Espíritu Santo? Porque estamos hablando del Espíritu Santo en la historia de la iglesia, en su desarrollo teológico, ¿no? Entonces, ¿de qué forma el Espíritu Santo se está manifestando y participando en la historia de la iglesia? Ya vamos, voy a parar. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos elaboraron breves y sencillos resúmenes de la fe. Estas breves declaraciones se conocieron como credos. La palabra credo procede del latín credo, que significa creo y confío. Uno de estos credos, y quizá el primero y más famoso, es el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es básicamente una declaración de fe que resume las creencias fundamentales de la gran mayoría de confesiones cristianas. Aunque su origen exacto es incierto, se cree que se desarrolló gradualmente a lo largo del tiempo en lugar de ser compuesto por un solo autor.
Este credo en particular toma su nombre de la tradición según la cual los 12 apóstoles, los discípulos originales de Jesús, aportaron cada uno una cláusula al credo. Sin embargo, probablemente esta tradición es más una leyenda que un hecho histórico. El credo tal como lo conocemos hoy no existía en su forma completa en tiempos de los apóstoles. La primera versión del credo de los apóstoles se remonta al siglo II o III después de Cristo. Evolucionó a partir de credos bautismales más sencillos utilizados en la iglesia cristiana primitiva para afirmar la fe de los nuevos creyentes. Estos primeros credos se centraban en doctrinas esenciales como la creencia en Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. El proceso exacto de formación del credo no está bien documentado. Probablemente surgió como un resumen conciso de las creencias cristianas en respuesta a los desafíos teológicos y a la necesidad de una expresión clara de la fe. El credo de los apóstoles no era solo una declaración de creencias, sino que también servía como herramienta didáctica para el catecismo y como declaración unificadora para las diversas comunidades cristianas de la época. Las personas que se preparaban para el bautismo en los primeros siglos de la iglesia cristiana aprendían un breve resumen de lo que creen los cristianos. Una versión llegó a ser aceptada como el credo de los apóstoles, porque se pensaba que incluía la enseñanza esencial de los 12 apóstoles, los primeros seguidores de Jesús. Los cristianos fueron y son bautizados en la fe de los apóstoles. A lo largo de los siglos, el credo sufrió pequeñas modificaciones y adaptaciones en distintas regiones y tradiciones cristianas. La versión actual del credo de los apóstoles, ampliamente aceptada, surgió en torno al siglo VIII y ha sido utilizada por diversas confesiones cristianas, incluidas las iglesias católica romana, la iglesia ortodoxa y la mayoría de las denominaciones protestantes. Aunque los orígenes del credo no se atribuyen directamente a los apóstoles, refleja las enseñanzas y creencias esenciales del cristianismo primitivo transmitidas de generación en generación. Sigue teniendo importancia como declaración fundacional de fe para muchos cristianos de todo el mundo. Decir el credo une a los cristianos como comunidad creyente, más allá de las diferentes tradiciones y prácticas. Al recitar el credo, nos unimos a los cristianos de ayer y de hoy, y de todo el mundo, para proclamar nuestra fe común. A continuación, el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Bien. ¿Qué opinan, hermanos, sobre los credos? ¿Son buenos los credos o no? ¿No? Estoy haciendo recordar porque ustedes ya llevaron este curso seguramente, ¿no? Sobre historia de la iglesia. Bueno, sí, ¿Qué son los pastor. credos? Son resúmenes, ¿no? El credo es un resumen. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar, creo? Sí, pastor, yo diría que creo es muy importante porque enfatiza lo que creemos y a la vez confiamos, ¿no? Como bien claro le dice el mismo credo, ¿no? Eso es lo que enfatiza, como cristianos nos debe enfatizar eso. Bueno, es lo que yo en pocas palabras lo puedo resumir, pero sí tiene más significado. ¿Ya? ¿Alguien más desea participar? Como dice el video, que también se hizo para preservar la sana doctrina. Y no tanto los apóstoles, ¿no? No tanto los apóstoles, porque después de los apóstoles, ya los discípulos de los apóstoles se iban ya copilando, ya manteniendo la doctrina, ¿no? Y cuidando de
de mezclarse con doctrinas ajenas a la realidad, pues, o a la Claro, enseñanza de los apóstoles, ¿no? claro, la enseñanza está repartida en las cartas de los apóstoles, o sea, de manera dispersa, ¿no? Entonces, o sea, no contradice. No es que los apóstoles lo redactaron tal cual está, no es así, ¿ya? Entonces, el credo ha pasado por una etapa histórica, ¿no? Un proceso, ¿ya? Entonces llega a esta forma de documento que se tiene, ¿ya? Pero hay otras más. Entonces, pero lo importante es de que todo ser humano siempre tiene un credo, cree en algo, ¿no? Entonces, algunas personas a veces rechazan, ¿no? A las iglesias reformadas porque están teniendo un credo, ¿no? Pero todas las iglesias tienen su credo, ¿no? Lo que nosotros llamamos su confesión de fe. El credo es eso, una confesión de fe resumida de lo que dice, en qué creo yo, en qué creemos nosotros, ¿no? Pero a la vez también nos distingue, ¿ya? De aquellos que tienen otro tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, el credo es una forma de preservar la verdad. En este caso, para nosotros, de esa forma preservamos la enseñanza de los apóstoles. ¿Y hermanos? Bien, espero que esté claro. Hay congregaciones que el día de Santa Cena o Cena del Señor, ellos repiten, ¿no? Otras congregaciones lo hacen cada domingo, ¿no? Porque de esta forma también tenemos una unidad, ¿no? Confieso esto como todas las otras congregaciones confiesan de igual manera, ¿no? Estamos unidos en esa misma confesión, ¿no? Y es así. Si entrara, por ejemplo, a nuestro culto un testigo de Jehová, él no lo va a aceptar, ¿no? ¿Por qué? Porque para él Jesucristo no es Dios. Él tiene otra confesión. Para ellos Jesucristo es una creación, no es Dios. ¿Se dan cuenta? El credo es una forma de identidad también, de identificarnos, qué creemos, quiénes somos también. Y hermanos, bien. Sigamos entonces con lo siguiente. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los ¿Ya? Entonces, eso un poquito del credo, yo me había adelantado un poco a ustedes malamente, ya, equivocadamente. Entonces ya más o menos la idea, espero que tengan claro del credo y no se asusten, no se molesten, porque ustedes ya son estudiantes de seminario, tienen que tenerlo claro, ¿no? Nuestros hermanos a veces tienen cierta, digamos, incomodidad cuando se habla del credo, ¿no? Solamente es una confesión, no estamos rezando, ya no estamos orando con el credo, ¿no? Ese es un resumen de lo que la Biblia dice acerca de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, etc. Bien, entonces los padres apostólicos continuaron con la sana doctrina, con la doctrina correcta, y ellos ayudaron también, ¿no es cierto?, a seguir propagando esa doctrina correcta hacia los demás. De esa forma también, las enseñanzas de los padres apostólicos eran un freno para las sectas, las herejías que empezaron. Pues bien, las herejías siguieron apareciendo y creciendo porque el enemigo tiene que levantar pues falsa doctrina, ¿no? Para atacar la doctrina de Dios. Y así también, luego de los padres apostólicos, aparecieron los apologistas, ¿ya? Estos apologistas sí eran hombres muy preparados, ¿ya? Ellos, antes de ser cristianos, la mayoría ha sido filósofo, ¿no? Ellos han sido muy preparados en la cultura griega. Entonces, ellos se van a convertir ahora en defensores y escritores a la vez de la fe cristiana. Ahora, ellos se van a enfrentar a otros filósofos griegos inconversos, se van a enfrentar a otros filósofos que también hay latinos. Entonces,
estos escritores o apologistas tanto son griegos como latinos a la vez, ¿no? Entonces ellos van a jugar un papel muy importante también, ¿ya? Yo les había hecho una pregunta y esa sigue la pregunta, ¿ya? Después del video que vamos a ver luego. Bien, entonces, estos apologistas trataron de refutar las acusaciones y calumnias que hubieron contra el cristianismo. Por ejemplo, a ver, voy a preguntar a Wilson, ¿ayer han tenido Santa Cena en tu iglesia? Buenas noches. Wilson, ¿Cuándo? ayer, Ah, domingo. no, pastor, ayer no. ¿No has pasado tú o no hacen en tu iglesia primer domingo? Sí realizamos, pastor, la Santa Cena, solo que en esta ocasión, bueno, no se hizo. Es probable que se haga en la próxima. A ver, ¿quién me dice que ha hecho Santa Cena ayer, domingo? ¿Cristian? Hermano Jorge, bueno, hermano Jorge ha tenido Santa Cena, bautismo, de todo, ha tenido Pastor, usted me Pachamanca. confunde, pastor, con hermano de... Cristian, ¿han tenido en gracia de Dios? Este Bueno, domingo, Leoncio, pastor, este domingo. ¿han No, tenido no, o no? acá no, pastor, porque como yo Mm. todavía no soy ordenado, no puedo hacer Santa Cena, pues, ¿no? Entonces eres desordenado, ¿no? Y estamos a casi 2 horas de Trujillo, no. Sí, entiende, hermano. A ver, Astrid, Julio César, Roger, Adi, en su iglesia tuvieron Santa Cena, Julio Cristóbal, Henry, Maxito. En mi iglesia sí hubo. Ya, muy bien. Entonces, No, pastor. si nuestra hermana Astrid hubiese pasado la cena en los tiempos del siglo II, III, entonces los paganos le hubiesen acusado ¿de qué? A ver, ¿de qué le hubiesen acusado a ella? De canibalismo, ¿no? Esa era una acusación que se le daba a los cristianos porque estaban comiendo pan, o sea, ¿no? Dice el cuerpo de Cristo, y a la vez están bebiendo la sangre, ¿no? Estos son medio vampiros, estos cristianos. Entonces, los apologistas, ellos van a refutar a esas acusaciones, ¿no? O también ellos acusaban como que los cristianos estaban haciendo una bacanal ahí, ¿no? Como había vino y había pan, y encima hacían también su ágape, ¿no? Su comida. Entonces, acusaban a los cristianos como que amorales, ¿no? Que están haciendo prácticas incorrectas ahí en sus reuniones. Y decían de que a la práctica de la cena del Señor, los cristianos están comiendo niños, ¿no? Bebés, se matan. Entonces, y muchas cosas más, ¿no? Hay muchas burlas más que los paganos hacían. Entonces, estos cristianos, filósofos muy preparados, entonces ellos, ¿qué es lo que hicieron? Defender la fe cristiana, ¿no? Explicar cuál era la naturaleza del cristianismo, hablar de la verdad, ¿no? Y el ataque era de los no cristianos a los cristianos, ¿no? Entonces, estos apologistas, porque estaban preparados, ellos muy bien podían enfrentarse a ellos, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces, ese es el papel fundamental de los apologistas. Refutar acusaciones falsas, ¿ya? También explicar de qué naturaleza era el cristianismo, ¿ya? A través de la razón. Como eran filósofos, entonces a través de la razón ellos trataban de hacer entender, ¿ya? A los paganos qué tipo, ¿no? Cuál es la naturaleza del cristianismo. Y también trataban de demostrar de que el cristianismo era superior a las religiones paganas, ¿ya? Y a otras filosofías. Entonces,
estos apologistas fueron importantes también en el desarrollo de la doctrina, del desarrollo teológico de la iglesia. Ya, a ver, ¿qué pasó? Desde los Bien, ya, entonces estamos en la... Ahora, y aparecieron cualquier cantidad de sectas, como herejías, como les digo, ¿no? El tema del arrianismo, al decir que Dios Padre es el único Dios, Jesucristo es la primera creación, entonces negaban al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo viene a ser una fuerza, una energía, no es una persona, ¿no? Era un espíritu nada más, ¿no? Esta doctrina va a ser, por eso va a haber apologistas que se van a enfrentar a este tipo de ideas herejes, ¿no? Enseñanzas de herejías. Y por eso en Nicea, el concilio de Nicea en el año 325, ahí se va a, digamos, enfrentar a la doctrina arriana y se va a consolidar en Constantinopla, en el concilio de Constantinopla el año 385. ¿Ya? Aparte de ello, también apareció otra doctrina, ¿no? Macedonianismo, ¿ya? No es mismo, sino nismo, me he equivocado. Macedonianismo, un tal Macedonio empezó a enseñar de que el Espíritu Santo no es Dios, ¿ya? No es una persona. Y en el concilio de Constantinopla, el año 381, se enfrentó a esa doctrina, ¿no? A esa enseñanza, desechándola como una herejía. Y así han habido un montón de herejías. Pero siempre han habido también personas preparadas para enfrentar a estas herejías. Y no se olviden de que la mayoría la mayoría de estos herejes salen de la misma iglesia, o sea, conocen la escritura. Entonces tiene que haber otro bien preparado y se enfrentaban frente a frente. ¿Comprende? Entonces, Arrio fue un obispo, o sea, no era cualquier persona. Él era un obispo que conocía las escrituras y ahora sale enseñando, no reconociendo a Jesucristo como Dios y de igual manera desechando la Trinidad, ¿no? Entonces los apologistas ahí aparecen, pues, ¿no? A defender, conocen los idiomas, etc. Bien, entonces vamos a mirar un video, ¿ya? Que va a explicar un poco más acerca de esto que venimos hablando, ¿ya? A mediados del siglo II, hacia el año 150 después de Cristo, un hombre llamado Marción desarrolló un canon de la Biblia, probablemente el primer esfuerzo de crear un canon de la Escritura, especialmente del Nuevo Testamento. Pero había una particularidad en Marción. Marción lo que hizo fue recortar todas esas partes de la Biblia en la que se hablaba de un Dios de ira, un Dios que se airaba contra su pueblo, contra el pecado de su pueblo, y dejar solo aquellas partes donde se hablaba del amor de Dios, de la compasión y del gozo de Dios. Ahora, la pregunta es ¿por qué hizo esto? Básicamente Marción creía que el Dios del Antiguo Testamento, que se mostraba airado, enojado contra la humanidad, era una contradicción con Jesús, que habló del amor, de la compasión, del servicio a otros. Entonces creó su propia versión de la Biblia editada. Obviamente la reacción de la iglesia, en general de la iglesia ortodoxa, fue rechazar esta idea, este proyecto, esta iniciativa de Marción y crear a mediano plazo un canon autorizado de la Escritura y también rechazar las enseñanzas de Marción y sus seguidores.
Esto es importante porque a través de la historia la Iglesia ha tenido que lidiar con las desviaciones doctrinales, con aquellos que quieren añadir o quitar al mensaje bíblico. Estas enseñanzas de Marción me parece que son muy parecidas al Evangelio de la Prosperidad actual. El Evangelio de la Prosperidad que habla de un Dios de amor, de solo compasión, y quita esas partes en las que se habla de la ira de Dios y cómo Dios está irado contra el pecador. De la misma manera, la iglesia primitiva tuvo que luchar contra herejías como el gnosticismo, también herejías como el arrianismo, que se parece mucho a lo que hoy son los testigos de Jehová, negando la divinidad de Cristo. Otras desviaciones también presentes en la iglesia, como el modalismo, que cree que Jesús y Dios y el Espíritu Santo son o eran una sola persona y simplemente cambiaban su aspecto de acuerdo al momento en el que interactuaban con la humanidad, muy parecido a lo que sucede hoy con los unitarios, con aquellos que niegan la Trinidad. Esto es importante, por eso nos sirve la historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia nos previene del error. Las desviaciones doctrinales que vemos hoy en medio de las iglesias ya han sido tratadas, la mayoría de ellas, en la historia de la iglesia, y ya han sido argumentadas y refutadas con la escritura y con las verdades que nuestros hermanos del pasado han creído por siglos y milenios. Hay una vieja frase que dice, o vieja y conocida frase que dice, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es lo que muchas veces ha pasado a través de la historia con la iglesia. Algunos ejemplos clásicos tienen que ver, por ejemplo, con cómo en los primeros siglos la iglesia tuvo que lidiar con el gnosticismo, una corriente dentro de la iglesia que negaba, por ejemplo, la divinidad de Cristo. Creía que Cristo era simplemente una aparición que había aparecido a los apóstoles, pero que realmente no era un Dios encarnado y real. Y se parece mucho a lo que actualmente vemos en la nueva era, que ve a Jesús como alguien espiritual, pero no necesariamente alguien que vivió entre nosotros y murió por nuestros pecados de forma material y real. También lo podemos ver a través de la historia, como Martín Lutero, por ejemplo, durante la Reforma Protestante, refutó muchas de las ideas católico-romanas que habían desviado a la iglesia, y cómo Lutero volvió a liderar un movimiento que encauzó a la iglesia nuevamente hacia las escrituras y hacia la doctrina de los padres de la iglesia y lo que la iglesia había confesado en la era apostólica. Es importante la historia de la iglesia porque nos ayuda a corregir el camino, por ejemplo, con lo que pasó durante el siglo XIX con la teología liberal en Europa y las consecuencias que vivió en muchos de estos países. Básicamente acabó con el cristianismo, y creo que toda esta historia nos ayuda a entender que debemos evitar estas desviaciones, debemos evitar todas estas formas de alejarnos de la ortodoxia, de lo que la iglesia ha creído durante siglos, y volver al camino del evangelio. Y para eso es útil la historia de la iglesia, para aprender de los errores de nuestros hermanos del pasado y de aquellos que hicieron parte de la iglesia, pero que se desviaron y que terminaron, muchos de ellos, en la herejía. Así que es importante siempre recibir la advertencia de la historia para no terminar repitiendo los errores de otros en el pasado. En el próximo capítulo de La historia de la Iglesia, viajaremos a momentos clave en los que la Iglesia tuvo que defender su fe frente a nuevas ideas y desafíos. Exploraremos cómo los credos y confesiones surgieron como respuesta a crisis teológicas y cómo han sido fundamentales para preservar la verdad del Evangelio. ¿Cómo influyen estos documentos en la Iglesia de hoy? Acompáñanos para descubrirlo. A mediados del siglo, una de las historias que escucho más a menudo es el poco conocimiento que la iglesia tiene acerca de su propia historia. Muchas personas creen que su iglesia local nació con el fundador de la denominación, con el pastor que está en ese momento en la iglesia, o su papá o su abuelo. Otros incluso llegan a creer que la iglesia nació con una campaña de Gille Ávila en los años 80 o 90 o en alguna campaña de Billy Graham. Sin embargo, la historia de la iglesia es mucho más que eso.
nosotros podemos trazar nuestra historia hasta los apóstoles, hasta la era patrística, la Edad Media, la Reforma Protestante, los movimientos evangélicos en el siglo XVII, la expansión misionera del siglo XVIII, los avivamientos en Estados Unidos o en Norteamérica durante el siglo XIX, los grandes movimientos misioneros del siglo XIX, del siglo XX, y hay muchísima historia y riqueza en cada uno de ellos. Sin embargo, también es común encontrar a personas que creen que su única forma de escudriñar las escrituras es a través de un simple estudio, y cuando se enfrentan a pasajes difíciles normalmente se ven frente a la disyuntiva de qué creer o cómo asumir esos pasajes difíciles, o qué cree la iglesia acerca de ciertos temas que puede que no sean sencillos. Sin embargo, en la historia de la iglesia, la misma iglesia ha creado credos, confesiones, declaraciones de fe que nos permiten saber qué creían nuestros hermanos del pasado. El primer credo, quizá del que tenemos memoria o del que tenemos registro, es llamado el credo de los apóstoles. Es el credo más antiguo que existe en la fe cristiana, y muy posiblemente tú lo sepas, tú lo conozcas. Es una confesión de fe muy temprana que habla acerca de en qué creemos, cuáles son las bases de nuestra fe. Probablemente las personas tenían que recitar este credo cuando iban a ser bautizadas, tenían que recitarlo o responder preguntas de ese credo. Ese acto es incluso seguido hasta el día de hoy en muchas tradiciones cristianas alrededor del mundo. Pero no solo tenemos el credo de los apóstoles, existe también el credo niceno-constantinopolitano o el credo de Nicea, que son credos o que fue un credo muy importante en la historia de la iglesia cerca del siglo IV. También tenemos el credo de Atanasio, un famoso padre de la iglesia de la región de Egipto y muy importante en el desarrollo de la doctrina cristiana. Pero si saltamos y venimos hasta la Reforma Protestante, también tenemos algunas confesiones de fe y catecismos que son muy importantes, como la Confesión de Fe de Augsburgo, que es la base de la teología luterana, de la teología de Lutero. También tenemos la Confesión belga, el Catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort, que juntos son llamados las tres formas de unidad de la Iglesia reformada. Y más adelante tenemos la Confesión de Fe de Westminster, y también tenemos la Confesión de Fe Bautista de Londres. Todas estas confesiones no hacen más sino confirmarnos que nuestra fe no fue inventada hace 20, 30 o 50 años, sino que tiene fuertes raíces en la tradición cristiana y en la historia de la Iglesia. Estudiar estas confesiones de fe, estudiar estos credos, estudiar estos catecismos, estudiar estos cánones, nos ayuda a entender que nuestra fe no es algo nuevo, es algo que ha sido forjado a través de los siglos y de cuyo legado nosotros hoy somos beneficiarios, y tenemos el gran beneficio de podernos enriquecer con cada uno de estos documentos históricos que le dan sentido a lo que creemos, a lo que confesamos, a lo que practicamos como iglesia. Con esos hermanos del pasado, con los hermanos que confesaron el credo de los apóstoles en los primeros siglos de la iglesia, con los hermanos que crearon o que desarrollaron la Confesión de Fe de Westminster o la Confesión de Fe Bautista de Londres, tenemos mucho en común, una creencia profunda en el Evangelio, en el poder del Evangelio, que hace que el pueblo de Dios no esté limitado por el tiempo ni por la geografía, sino que todos seamos un pueblo, que un día, como dice Apocalipsis, estaremos adorando al Señor juntos, gentes de toda tribu, lengua, nación e incluso tiempo, reunidos adorando al Cordero por la eternidad. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado persecuciones, ha sido llevada al exilio y ha sido censurada. Sin embargo, en cada época, Dios ha sostenido a su pueblo, permitiendo que el Evangelio se expanda incluso en los momentos más oscuros. En el próximo capítulo, continuaremos descubriendo cómo la fe inspira y transforma. Exploraremos el legado de las misiones que expandieron el Evangelio, el impacto de la Iglesia en la justicia social y el valor de los mártires y misioneros que, a pesar de las persecuciones, han llevado la luz de Cristo a cada rincón del mundo. No te lo pierdas. Bien. A ver, quisiera sus opiniones, su participación, hermanos. Una de las
Pastor. Son necesarias los credos, las confesiones que se han realizado. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿Alguien iba? sí, pastor. Yo lo que, bueno, recién he podido aprender es que sobre Marción, ¿no? Que comenta ahí en el video que como recortó aquellas partes de la Biblia, ¿no? Donde se habla de un Dios de ira. ¿Cómo, cómo es eso, no? En la Biblia mucho se menciona eso, ¿no? Y eso es lo que un poco que me llamó la atención. ¿Cómo lo podría usted especificar eso? No, lo que está haciendo el autor es en el video de contarnos lo que sucedió con Marción, ¿no? Pero creo que eso ustedes ya lo vieron, ya. Entonces, eh, lo que yo voy tratando de hacer en esta noche es decirles de que ante la aparición de diferentes sectas, ¿no? Perdón, enseñanzas erróneas, equivocadas, antibíblicas, contrarias a la que el Señor Jesucristo enseñó, contrario a los apóstoles, siempre han habido hombres también preparados con la palabra de Dios, ¿no? Para enfrentar. Y otra cosa también de que no es nuevo lo que aparece hoy en día. Ya hay cosas resueltas. Ya hubieron otros cristianos que enfrentaron a estas enseñanzas que no son nuevas, ¿no? Que aparecen. Por eso yo quiero que alguno de ustedes participe un poco más dando su opinión, a ver, ¿qué les pareció estos dos videos? ¿Mm? Bueno, los videos en cierta manera también creo que nos previenen, ¿no? Porque acá habla de que personas que eran del conocimiento bíblico como que se salieron, ¿no? Entonces, eso nos manda a nosotros a quizás no desconectarnos de Dios, ¿no? Porque también podemos quizá en algún momento errar, ¿no? Somos humanos, ¿no? Y más que todo, las bases que tenemos que tener en la doctrina nos va a ayudar a expandir la iglesia, pues, ¿no? Para no tener una mezcla de costumbres o de pensamientos. Sí, gracias. ¿Alguien más desea participar? Julio Blas, te quiero escuchar. Adi, Max, Henry, Roger. Pastor, buenas noches. Hola. Sí, como ya lo han dicho mis compañeros, ¿no? Esto de los credos surge a partir de, de un método de cómo preservar la sana doctrina frente a todos los problemas que estaban teniendo, ¿no? Todas las herejías que se suscitaron desde un comienzo. Ahora también habla este video acerca de las confesiones de fe que más adelante van surgiendo, ¿no? Y mi pregunta era si evaluando nosotros en este tiempo, frente a las circunstancias en las que estamos viviendo, deberíamos también nosotros tomar mención de nuestra confesión de fe en la actualidad. Es tal vez, si puedo observar mediante el video, o sea, dice que conocemos la más antigua, ¿no? O que es el credo de los apóstoles, que en básicamente resume toda la doctrina fundamental en la que creemos. O sea que ahí no hay mucho tema en discusión, ¿no? Porque creo que todas las congregaciones de alguna manera aceptan lo que este credo dice, ¿no? Sin embargo, en el tema de las confesiones de fe, o sea, estos credos fueron surgiendo poco a poco, ¿no? Con el pasar de los años, algunos comenzaron a añadir unas cosas, otros otras cosas, y así poco a poco las confesiones de fe también se han ido desarrollando, ¿no? Si evaluáramos hoy nosotros nos regimos por la confesión de Westminster, por ejemplo. Sin ánimo a ser presbiteriano, a aplicar el presbiterianismo, en todo caso, ¿no? La terminación ismo, sí, sí, sin el ánimo de eso, si tuviéramos que evaluar frente a las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, pudiéramos tal vez observar que
en el tiempo, en la cultura y en las circunstancias, ¿se puede modificar en la actualidad nuestra confesión de fe? Tal vez Westminster no, esa confesión no percibió algunas circunstancias o por ser una confesión, una interpretación humana, tal vez cometió algunos pequeños errores. Si tuviéramos en la actualidad, como ya le hablo como iglesia reformada, siempre reformándose como iglesia presbiteriana, estamos en la facultad de poder evaluar nosotros nuestras confesiones y de repente ponerlo a tratamiento, ponerlo a investigación. ¿Es posible eso? O sea, las doctrinas fundamentales están claras en la Confesión de Fe de Westminster. Quizás lo que Eso faltaría, definitivamente. sí, o sea, sí, ahora en el tema de, por ejemplo, quizás por un hecho histórico, ¿no? Del contexto en el cual se dio, no se habló mucho del Espíritu Santo, ¿no? Se percibe ahí como un vacío, ¿no? Pero, pero la Confesión de Fe de Westminster es una de las, digamos, ah, que a pesar de los años se permanece firme, ¿no? Tiene buen contenido. El asunto está de que muchos no lo conocemos en la iglesia. Entonces, ese es el asunto también, ¿no? Quizás algunos pastores sí lo conocen y de alguna manera, pero como congregación no se conoce. Entonces, sería bueno eso, ¿no? Los catecismos, una forma de que también la iglesia lo conozca, lo aprenda, ¿no? Pero si hay algún tema que se puede ahí ajustar, claro, tendrá que ser con un conocimiento sólido de las escrituras. Porque no nos olvidemos, eh, quienes, digamos, formularon o confeccionaron esta confesión, o cualquiera de las otras confesiones también que hay, o que existen, han sido gente muy preparada, ¿no? Teológicamente, también conocedores de los idiomas, muy, muy fuerte. Ah, bueno, en siglo XVIII, XIX, para ser pastor, era tener una capacidad muy, muy, muy grande, ¿no? De dominio de las Sagradas Escrituras. Entonces, no era tan sencillo ser pastor, ¿no? Tenía una alta capacitación. Yo pienso de que faltaría un poco más ahí el tema del Espíritu Santo, ¿no? Pero en otras cosas también se podría ver, pero como les digo, toda propuesta tiene que venir también de de gente conocedora que pueda fundamentar bien los puntos de vista, ¿no? Todo documento es perfectible y por eso también hay diferentes confesiones, ¿no? De que en algunas varían mínimamente, pero de alguna manera en las doctrinas fundamentales todas están unidas. Bien, ¿alguien más desea participar? Sí, pastor, Sí. cuando hablamos de las doctrinas fundamentales, también hay que entender las doctrinas generales, ¿no? Entonces, para tener y poder entenderlo. Nuestra confesión de Westminster, pues 1646, entonces hasta ahora es vigente. 150 personas aproximadamente participaron en un cónclave, ¿no? Un concilio, y no solamente de un tiempo, sino de muchos, de muchos días, ¿no? Pero más bien yo soy de la idea de que Tienes que ayudar. mi fe, mi fundamento, ¿no? Tengo que verlo a través de, de las confesiones. Porque si voy yo queriendo adaptar otra idea, ¿no? Y más que nada en este tiempo, ¿no? Voy a quizás deslizarme, ¿no? Pero para eso siempre tenemos la confesión de Westminster para revisar si estoy acorde a la palabra, ¿no? Si estoy acorde con mi fe y estoy acorde
con lo que profesamos. Porque a veces puede ser, pastor, que aún como iglesia que estamos, podemos tener otro punto de vista. Entonces, es muy bueno que en este seminario siempre hagamos luz, ¿no? De qué es lo que profesamos y también poder alinearnos, pues, poder alinearnos a una sola confesión. Gracias, hermano. Muy amable. Adi, sí, querías participar. Hermana Adi se resintió, se fue, no, que... No, pastor, aquí Ya estoy. está, muy bien. Sí, te escuchamos. Pues, buenas noches. Sí, solo que cuando hablábamos acerca del credo, me hizo recordar cuando un par de veces, cuando tenía más o menos 8 años, 9 años, por primera vez pisé una iglesia católica, porque pues mi abuelita había fallecido y mi papá nos llevaba, ¿no? Con toda la familia los domingos. Y recuerdo que estando ahí, bueno, había un silencio, ¿no? Y siempre repetían los Padres Nuestros y los credos, ¿no? Como una forma de rezo. Pero ya estando y creciendo, ¿no? En mi adolescencia y ya en la iglesia, también en los domingos, en parte de la liturgia, también se incluye el credo, ¿no? El credo apostólico. Pero es diferente, yo siento que hay una diferencia porque de repente, mientras tanto, el enfoque católico, ¿no? Católico romano lo toman como un rezo. Considero que el credo es importante porque, al menos en la iglesia cristiana, no en la iglesia donde yo he crecido, lo hemos tomado y nuestro pastor lo explicaba, que era una confesión de fe. Por lo tanto, era importante, ¿no? Es una declaración, ¿no? Para que otras personas sepan lo que tú has creído. Por lo tanto, era importante que cuando una persona, pues, pueda pronunciar o decir ese credo, lo diga de forma consciente, ¿no? Siendo consciente qué significa y qué es lo que en las líneas del credo pues menciona, porque tal cual decía el hermano, el credo es un conjunto de principios bíblicos, ¿no? De doctrina, ¿no? Habla acerca del creo en Dios, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, y particularmente considero que el credo también es importante, ¿no? Porque además incluye una doctrina básica que también, como lo repetimos domingo a domingo, pues se queda, ¿no? Uno lo internaliza, lo memoriza, y eso hace pues que muchos hermanos también sepan, ¿no? Su credo y sepan la doctrina básica. Eso quería comentar, pastor. Gracias, muy bien. Sí, tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Cuántos hermanos conocen? Y mi pregunta sería de que, ¿ustedes creen que esto es obra de que el Espíritu Santo ha estado también en los padres apostólicos y en los apologistas? Sí, por supuesto. Porque si esto, porque, Sí, pastor. sí, 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 sí. pastor, porque usted, claro, explicó que fue usado desde el siglo VII, ¿no? Tiempos atrás. Desde ahí me supongo que también habían creído, ¿no? En las diversas iglesias. Claro, estos hombres se tuvieron que enfrentar, ¿no? Porque fue fuerte. Quizá para nosotros el arrianismo no lo entendemos, pero el arrianismo ha sido fuerte. Hubo un tiempo que venció inclusive a la doctrina cristiana, ¿ya? Porque no se olviden que más antes también los emperadores también contribuían, ¿no? Y entonces no es una cosa así también sencilla. Si no hubiese predominado esa falsa doctrina, ¿ya? Por encima de las escrituras, por encima de lo que está revelado en la palabra de Dios. Entonces, y así podemos hablar del siglo III, del siglo IV, que han aparecido un montón de herejías. Ahora, el siglo V va a darse hasta dónde, hasta el siglo XV, que no se va a poder leer las escrituras, imagínense, ¿no? Ahí, ¿quién va a ingresar ahora? María va a ser la intercesora, ya no el Espíritu Santo, ya no es Jesucristo. La autoridad máxima ya no es las escrituras. ¿Quién es? El Papa, ¿no? Los medios de santificación o los medios para tener contacto con la divinidad son los sacramentos.
Miren, todo este 1000 años, ¿no? Hasta que se da la reforma, ¿no es cierto? Se llegó a un tiempo en que no estuvo la palabra de Dios y es por eso que ingresan todo tipo de distorsión bíblica. Se añade, digamos, ideas, mandamientos humanos, en este caso por los papas, ¿no? Que van a traer enseñanzas totalmente tergiversadas. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿O qué pasó? ¿No actuó el Espíritu Santo ahí? ¿Qué dicen? Contristado, pastor. Contristado, sí, también. ¿Quién me responde un poquito más? ¿Hubo 100% de tinieblas? ¿O hubo también personas que reaccionaron? También hubieron personas que reaccionaron, pero fueron que dominados, ¿no? Como los valdenses, ustedes habrán escuchado los valdenses, ¿no? Nosotros sabemos también de Juan Hus, que fue muerto, fue quemado, ¿no? Wycliffe. Y así podemos encontrar a muchos también hombres y mujeres que el Espíritu de Dios les tomó para que se vuelva una corrección. El Espíritu Santo, ¿qué utiliza? Utiliza las Escrituras, utiliza la palabra de Dios, ¿no? Entonces, al no estar la palabra de Dios, entonces va a predominar el pensamiento de las tinieblas, de la oscuridad, del raciocinio humano, ¿no? Carnal. Todo ese tiempo, entonces, se reemplazó. El Espíritu Santo da testimonio ¿de quién? De Cristo. Otras cosas ocuparon el lugar de Cristo, ¿no? Otras cosas ocuparon el lugar del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos decir, hermanos, desde todo ese tiempo, ¿no? Cada vez de que si las Escrituras no se abre, no se lee, el Espíritu Santo no se manifieste, entonces va a predominar las tinieblas, la oscuridad, ¿no? Y eso es no solamente del siglo V hasta ahora, ¿no? Va a continuar así. Entonces, para terminar este tiempo y luego irnos a dar nuestro examen, es lo siguiente, ¿no? Lo que habíamos visto de que, hermanos, en el tiempo contemporáneo también necesitamos que las Escrituras se lean, el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, pero ya tenemos ya la experiencia, la historia, cómo el Espíritu Santo utilizó a hombres, ¿no? ¿Qué dice el 1 Corintios 12, 4 al 8? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual les es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Pero a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Estos padres apostólicos usaron los dones que Dios les dio, la capacidad que Dios les dio. Estos apologistas de igual manera, ¿no? O sea, el tener esa habilidad para resumir, para encontrar las enseñanzas. Dios ha dado maestros para la iglesia. Si no hubieran estado esos hombres, las herejías hubiesen predominado, hubiesen dominado. Entonces el Espíritu Santo usó también. Si hoy nosotros decimos de que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, es gracias también a estos hombres que se reunieron, ¿no es cierto? Y sacaron las enseñanzas, estudiaron la palabra de Dios, el Espíritu les guió porque el Espíritu les guía a toda verdad. No es verdad que Cristo ha sido creado, no es verdad. No es verdad que el Espíritu Santo no es Dios, no es verdad.
¿no? Y así podemos seguir todas estas enseñanzas, contradecir. Pero el Espíritu Santo preparó a estas personas. Entonces miremoslo así, aprendamos de la historia de la iglesia, que el Espíritu Santo ha ido guiando, ayudando a su iglesia a perfeccionarla, ya, a mejorarla, ¿no? Para que no se corrompa totalmente. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos, como peruanos que somos y de América Latina, conocer más la historia de la iglesia, más la palabra de Dios? Todas estas enseñanzas que aparecen por la televisión, por la radio y todas esas cosas, parece que fuesen nuevos, eso es un boom. No, eso es mentira. Los que ya hemos estudiado teología o historia de la iglesia, ya sabemos, eso es antiguo. Se ha vestido de otra ropa, nada más. Tenemos ya la palabra de Dios, que eso nos sirve para como fundamento. El asunto está que muchos creyentes en las iglesias no conocen y entonces les parece algo novedoso, como que algo inventado, como algo de que ya sé cómo hacer caer al otro cristiano, etcétera. No, eso es todo, ya salió, ya los creyentes pasados. El Espíritu Santo usó a otros hermanos preparados para, digamos, ayudarnos y no repitamos las mismas cosas, ¿no? Sí, todo no es raciocinio tampoco, porque luego de la Reforma, el siglo XVIII, XIX, viene el liberalismo y resulta que se llegó todo a racionalizar y nos olvidamos de que el Espíritu Santo tiene que también manifestarse. Y para ir terminando, hermanos, yo tengo que decir, ¿no? También está entrando la enseñanza liberal, ¿ya? Y como muchos cantantes cristianos no han estudiado tampoco historia de la iglesia, entonces enseñan como algo novedoso, ¿no? Cuando ya en el siglo XVIII, XIX, la teología liberal fue su máximo resplandor en Europa, pero hizo daño. Pero acá en América Latina va a hacer daño si es que nosotros ya no leemos la historia, no miramos y nos precavemos, ¿no? Ayer yo estaba mirando la televisión y de pronto salió una propaganda que veo, ¿no? Seguramente ustedes ven Biblia Libre y el hermano de Biblia Libre dice, ¿no? La iglesia de Jesús Adrián Romero se cerró. Sí, Jesús Adrián Romero empezó bien, pero después ya tenía enseñanzas diferentes a la escritura, ¿no? Algunos libros que yo he leído, tienen influencia liberal. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no conocen la historia de la iglesia porque cantan bonito, qué sé yo, entonces pueden ser pastores y hacer lo que quieran. No, hay que estar prevenidos también nosotros, ¿no? Ya está, tenemos ahí los materiales y tenemos la bendición, ¿no? Que ya sabemos cómo defender nuestra doctrina dejada por Jesús y los apóstoles, cómo enfrentar a diferentes herejías que se dan, ¿no? Cómo prevenirnos también de ser una iglesia seca, fría. Ya hay. Entonces, tenemos que conocer las escrituras y reconocer de que Dios nos ha dado, sí, a todos talentos, capacidades distintas, porque el Espíritu Santo ha ido trabajando. ¿En el siglo I ha estado el Espíritu Santo? Sí. En el siglo II también. En el siglo III también. En el siglo IV, V, VI, ¿sí? La Reforma también. El Espíritu Santo ayudó a esos hombres de la Reforma. No podemos menospreciarlos. Sí, como humanos todos tenemos limitaciones. Hasta los profetas y los apóstoles han tenido limitaciones. Nosotros también las tenemos. Pero no nos olvidemos también que han sido instrumentos de Dios, tanto los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ha ido cuidando, guardando, guiándonos en el quehacer teológico. A hombres y mujeres limitados, sí, pero también hay la verdad. El Espíritu Santo preservando
la doctrina cristiana. Bien, hermanos, y así seguirá el Espíritu Santo trabajando en nuestra iglesia, IP Cristopé, que es pequeña, ¿no? Se necesita hombres y mujeres preparados, con los dones que Dios les ha dado, cuidando la sana doctrina, ¿no? Sí, habrán cosas que mejorar y corregir, sí, siempre va a haber, pero no llegando a los extremos de no depender del Espíritu Santo. Me permiten para ver este pequeño video que espero que les ayude. Es una entrevista a un pastor y filósofo, él es bautista, y me gusta lo que él dice porque tiene que ver algo con América Latina. A ver. Definitivamente la vida tiene una dimensión filosófica y teológica. Siempre la pregunta de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué inició todo este orden interesante a nivel mundial y a nivel universal. ¿Existe o no existe Dios? Y la filosofía y la teología nos trata de responder. Por eso invitamos hoy a Jorge Isea, filósofo y teólogo. Pero yendo al mundo más terrenal, ¿se podría hablar de una geopolítica de las religiones? Sí, señor. Y esto fue algo que en lo que culminamos en nuestro último encuentro con Huntington y en el choque de las civilizaciones, siempre en la matriz cultural. Esto lo decía Forné Betancourt y es un concepto que me resulta altamente interesante. Toda instancia cultural tiene una matriz globalizante y gran parte de esos conceptos están transversalizados por valores espirituales. A pesar de que hoy se habla esencialmente de la separación de la Iglesia y del Estado, podemos ver que los símbolos religiosos están penetrando en cada esfera, pues, del ejercicio del poder. O sea, cada sociedad tiene una especie de malla anterior donde están los principios, los valores y las religiones como el sustento de todo eso. Sí, y lamentablemente uno de los factores, la religión mal entendida, y aún yo diría que el cristianismo mal entendido, lamentablemente es un factor opresivo. El evangelio bien entendido es un factor de liberación. Pero usted puede ver, por ejemplo, cómo las estructuras de poder se estuvieron vinculadas y tratando de legitimarse a través de los valores de la espiritualidad. Hirohito en Japón, por ejemplo, una de las estocadas fundamentales que Occidente le brindó fue cuando él brindó una confesión pública de que no era una divinidad. Claro. Y generalmente... En el taoísmo, la expresión del poder civil o terrestre es expresión del poder divino, ¿no? Por supuesto, y ese ha sido pues el esfuerzo. En vocabulario Foucaultiano, quizás una de las formas más sólidas de brindarle a la episteme del poder una estructura inconmovible es asociándolo al discurso religioso. Pero también, como usted decía, es liberador en el fondo, en su filosofía, ¿no? En su teología. Sin embargo, es utilizado, caso de los rebeldes estos islámicos, del ISIS, para oprimir y para matar, ¿no? Sí, lamentablemente ha sido la experiencia con la que hemos conocido pues el ejercicio de la vinculación de la Iglesia, o más bien de la espiritualidad y del Estado. Sin embargo, el cristianismo nos exhorta y nos brinda una dimensión en donde Jesús quizás, cuando en el capítulo 14, verso 6 del Evangelio de Juan nos afirmaba diciendo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, yo creo que vendría muy bien a la sociedad de la posverdad, a la sociedad desorientada y sábado sensacionalizada del mundo posmoderno, el retorno a la verdad, el retorno al compromiso de los valores de la espiritualidad cristiana, que de alguna forma brindarían y harían de la política un auténtico ejercicio de la ética aplicada a la actividad social, a la actividad de las masas. Hoy, lamentablemente, al disociar al cristianismo de sus fuentes y de los valores fundamentales que le dieron identidad conceptual, lamentablemente nos encontramos ante una civilización que formalmente afirma ser cristiana, pero funcionalmente está viviendo de espaldas a los principios divinos. Pero antes del cristianismo ya teníamos esos paradigmas en la filosofía griega, el hombre virtuoso, la búsqueda del bien, o sea, hay todo un planteamiento precristiano todo esto. Y también un planteamiento judaico, ¿no? Por supuesto. Y bueno, sin embargo, yo aquí comparto con Enrique Dussel la lectura de que quizás la Iglesia, antes de ser oficial por parte del Estado, el Edicto de Milán, y con Constantino,
yo creo que la iglesia logró corromperse fue cuando se matrimonió con el ejercicio del poder. La iglesia tiene que tener cuidado porque lejos de ser la iglesia el Estado, que ha sido una pretensión que desde la Edad Media la iglesia ha pretendido de alguna forma articular en su praxis de poder, la iglesia más que ser un factor de poder debería ser la conciencia profética y ética de las naciones. Cuando hablo de sal y iglesia, de luz. Cuando hablo de iglesia no es la cristiana, cualquier iglesia. Estoy hablando en términos generales del cristianismo, ¿no? Pero también fuera del cristianismo, toda religión es buscar la verdad, el amor, y vincularse al poder ya disturba totalmente la situación. Bueno, creo que hay espiritualidades en donde esta separación de la iglesia y del Estado no queda muy clara. Por ejemplo, en el Islam, que tiene una visión totalizante. Un Estado teológico. Es un Estado teocrático, exactamente. Sin embargo, nosotros podemos observar que en nuestra espiritualidad la iglesia perdería vigor profético, y entiéndase por profético la facultad de poder hablar de parte de Dios, de la dimensión preceptiva, normativa del carácter divino, cuando adquiere compromisos económicos y políticos con el Estado. Entre otras cosas porque las dádivas de alguna forma oscurecen el juicio. Vamos a seguir con usted conversando con Jorge Isea, filósofo y teólogo, después de compromisos comerciales, y entraremos un poco más al tema de la aplicación del cristianismo en nuestro hemisferio occidental. Muy bien. Continuamos nuestro diálogo con Jorge Isea, filósofo y teólogo. Lutero, siempre es importante en todas estas conversaciones, ¿no? Permitió reformular una nueva vía al cristianismo, pero reformar también la Iglesia Católica, ¿no? Sí, entre otras cosas, como lo hemos compartido en otras ocasiones, podríamos decir que la espiritualidad reformada estuvo amalgamada a gran parte de los procesos de la modernidad. La posibilidad de que la espiritualidad fuera interpretada en términos subjetivos e individuales. Incluso Max Weber, en su clásica tesis sobre las vinculaciones de la ética protestante y la ética y el pensamiento capitalista, de alguna forma anticipó gran parte de las reformas culturales que Occidente sufrió después del siglo XVI. Usted citaba a Huntington, el choque de las ideas y de la cultura, sobre todo la Clash de Civilization, choque de las civilizaciones. No es una visión negativa eso de Huntington cuando plantea precisamente que los grandes conflictos van a ser ideológicos o teóricos y en el fondo religiosos por no entenderse las religiones. Bueno, en última instancia, más que pesimista, yo diría que sería realista. Y yo allí comparto, la lectura de la antropología bíblica nos lleva a esa perspectiva realista. El hombre, de alguna forma, más acercada a la percepción de Thomas Hobbes en su Leviatán del hombre es lobo del hombre. Y curiosamente la perspectiva de Maquiavelo, poco cristiana, por cierto, poco cristiana. Sin embargo, la noción de la antropología bíblica, por ejemplo, del pecado y de la corrupción radical de la condición humana, tuvo profundas implicaciones en el ámbito político. La idea de que el hombre es corrupto por naturaleza y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, hizo en este caso que el pensamiento puritano interpretara que el poder delegado en un hombre de forma indefinida siempre degenera en tiranía. Y por eso en el concepto de la democracia inglesa y la participación del pensamiento puritano en la articulación del pensamiento liberal, llevó a que no podemos delegar en un individuo de forma irrestricta el poder, sino crear los controles y balances donde las instituciones tengan mayor vigor que nuestros líderes. Se estamos viendo con el Brexit ahorita, precisamente hoy se vota en el Reino Unido si Gran Bretaña sigue o no con la perteneciendo a la Unión Europea, y hay una discusión más allá de lo que busca el primer ministro o la reina, o sea, hay una participación directa, es el origen de la democracia prácticamente. Sin duda, sin duda, y eso deriva de una, curiosamente en contraste con nuestras visiones casi líricas de entender y románticas de entender al noble salvaje mesoamericano o americano, donde se hablaba prácticamente del noble salvaje, el noble salvaje de Rousseau en el Emilio. Nosotros tenemos una profunda desconfianza por la naturaleza del hombre. Y por eso es importante, y esta sería una de las implicaciones más significativas del pensamiento reformado, quizás la necesidad de brindar mayor fortaleza a nuestras instituciones que a nuestros líderes y caudillos. En Latinoamérica, es interesante porque hoy en día hay una revisión religiosa también, con nuevas fórmulas de cristianismo en política en América Latina. Sí,
Y pienso que debería, porque la experiencia de la reforma latinoamericana es muy distinta a la noratlántica. La experiencia del evangelio latinoamericano, en este caso, no es de carácter eminentemente calvinista, sino arminiana, y tenemos una aproximación en donde estamos ante una perspectiva del evangelio postdenominacional, en donde los elementos teológicos no son muy relevantes, la sistematización del pensamiento teológico no es muy relevante. Ahorita el énfasis de la espiritualidad latinoamericana, por ser propia, emerger propia de la realidad cultural, sincrética, ecléctica latinoamericana, está mucho más vinculada a la dimensión sentimental y emotiva. Sin embargo, yo pienso que sería un gran aporte del pensamiento y de la espiritualidad cristiana fortalecer las instituciones más allá del liderazgo de nuestros líderes. ¿Por qué? Esto con un propósito. Entre otras cosas, yo creo que nosotros como iglesia proclamamos, ¿verdad?, la supremacía de la palabra de Dios, y cuando esto lo traducimos en el vocabulario civil, estamos diciendo que en la república lo más importante es la ley, por encima de las arbitrariedades y las subjetividades de nuestros caudillos. ¿A qué se debe este surgimiento en el sector de los cristianos, al margen del catolicismo, en la vida política, por ejemplo, en Brasil o en Bolivia? Bueno, en Brasil y en Bolivia el crecimiento en términos demográficos del evangelio es 4 veces superior al crecimiento de la población. Estamos hablando de que para el 2050 quizás será la mayoría. Bueno, lo mismo en Centroamérica, ¿no? En Centroamérica, ya varios presidentes han estado vinculados al protestantismo. Sí, para que usted se haga una idea, en Centroamérica tenemos ya una población del 42% de la población centroamericana, concretamente en Guatemala, Salvador y Honduras. Panamá también, donde tenemos del 29% en Panamá. Pero para que usted se haga una idea de cómo la presencia evangélica es un elemento interesante de la geopolítica del hemisferio, tenemos que ver, por ejemplo, la experiencia de la Megafrater en Guatemala, una experiencia de una construcción de una ciudad cristiana, en donde desde el Banco Central de Guatemala se le informaba al pastor Jorge López que, bueno, tuviera cuidado con el emprendimiento porque afectaba todo el Producto Interno Bruto de la nación. Pero más allá de la inquietud económica o demográfica, creo que la preocupación que la Iglesia Evangélica despierta en este momento es porque es un factor de resistencia a programas universales que encuentran una resistencia abierta en la proclamación del Evangelio, entre ellas la ideología de género, la promoción del aborto como agenda global, la promoción, en este caso, de la sustitución demográfica como elemento disruptivo y transformador de las realidades hemisféricas. Aunque lo considero un poco reaccionario esa actitud. En el caso de la Iglesia Evangélica, sí. Bueno, en este caso, más que reaccionaria, estarían abiertas a rebelión a los principios de la espiritualidad cristiana, a la promoción del aborto. ¿Caso de la igualdad de género? También la igualdad de género. El problema no es las libertades que el sujeto debe tener para la identificación o la autopercepción. El problema con la ideología de género es que se está empleando el Estado como un instrumento para imponer la autopercepción de una comunidad como la única forma de interpretación, ¿verdad?, de la convivencia política. Esto es lo que decía Jordan Peterson en Canadá, el profesor de psiquiatría y psicología en Ontario, que nos afirmaba diciendo, en Canadá si un sujeto se autopercibe como pájaro, en lugar de llevarlo al manicomio le tenemos que dar al piste. Bueno, interesante la última reflexión. De todas maneras son temas muy controversiales. Gracias a Roy Sea, filósofo y teólogo, sobre el tema religioso. Además, muy importante seguir hablando en otra oportunidad de la geopolítica de las religiones y la importancia en el mundo de hoy. Así terminamos nosotros nuestro recorrido por los escenarios internacionales y seguiremos mañana como siempre. Bien, mis hermanos, entonces nuestra América Latina necesita más de palabra de Dios, ¿no? Y sobre todo que la teología reformada pueda estar creciendo, porque el mismo filósofo habla, ¿no?, de que hay una teología arminiana acá en América Latina. Entonces, no se conoce mucho, por eso el tema de la reforma. Bien, entonces tienen ustedes un descansito y vienen tranquilos y felices, hermanos, para dar su examen, ¿ya? Espero que todos ustedes puedan hacerlo. Es preguntas fáciles, no es nada del otro mundo, ¿ya? Bien. Descansen, hermanos, 10 minutos y... Bien, bien, gracias.